Esto es Roma. No paga traidores. Con la conducción de Adriana Marcela. En la dirección quien les habla, Miguel Augusto. Y en la producción imágenes, La Bestia. Esto es Roma, no paga traidores. Un programa de política emitido desde la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Centro del universo libertario. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué programa es este? ¿Qué número es? Ya me Y perdí. debemos estar Me en el perdí. 48, Vamos 47. vamos todavía. Sí, ¿Viste? sí, Este experimento que hicimos del programa. es un experimento, sí. Sí, nosotros al comienzo, creo que ya lo comenté, pero como la gente se renueva, fuimos teniendo desde el 2023 distintas herramientas de difusión. Pero claro, movimiento nuevo, en Capilla del Monte, donde no se entendía bien cómo se había conformado. Fue difícil. El último formato, que fue más o menos que es Roma, lo estamos utilizando desde más o menos 1 o 2 meses antes de las elecciones de medio término. Y bueno, Así es 1 o 2 ediciones por semana. El streaming se lo debemos porque Sí. tenemos problemas con el internet de Capilla. Sí, estamos en las gemelas nosotros. En el centro por ahí hay mejor internet. Depende la empresa que uno contrate. Depende, claro, Pero sí, porque puede haber fibra óptica. Acá nosotros tenemos 2 internet distintos. Ahora te doy mate. Y bueno, no, a veces no anda como para streamear, entonces quedamos todos así pixelados, así que estamos desistiendo de eso. Lo grabamos, lo editamos, lo renderizamos, lo subimos. Y lo compartimos con ustedes. Bueno, Miguel. Dada la lluvia, el agua, Sí. el agua propia y la ¿El naturaleza. agua que llueve de arriba para abajo o la que de abajo para arriba? Porque tengo un montón de abajo para arriba. Buena pregunta. Estamos como inundados de incógnitas. Mira, si consigo el video, te voy a mostrar lo que pasaba ayer, porque estamos recorriendo las calles de Capilla. Sí. Y bueno, o sea, haciendo no nos encontramos con ninguna sorpresa. No. Son todas cosas desagradables, digamos. Sí, en cuanto al estado de las calles. Sí, justamente porque, mira, tiene que ver con esto que decíamos que íbamos a hablar al principio. El tema de la COPI, ¿no? Sí. A ver, ¿para qué se... De la prestadora de tener... agua, que acá claro. es la COPI, sí. ¿Para qué cambiamos del formato EMOS al formato COPI? ¿Para qué lo hicimos? Para mejorar, ¿no es cierto? En teoría, sí, porque era una alternativa yo le que iba a pregunto ser. a los vecinos, ¿estamos viendo esas mejoras después de cuántos meses ya pasaron? A mí, al margen de que, bueno, eso es relativo porque depende de los recursos, pero el tema es que los recursos los tienen, porque han aumentado las tarifas. Entonces, no se ve reflejado el proporcional. A los vecinos para que paguen. Y sí, porque han intimado, ¿no? Está bien, es una herramienta, sí, porque, o sea, deuda es deuda. Pero a lo que voy es demasiado, digamos, lo que se le exigió al contribuyente en contraprestación de lo que se ve, ¿no? Eso es lo más grave, porque como decís vos, bueno, era para estar mejor, bueno, pero depende también en qué esté, porque ojo, que ellos mismos dijeron que no habían recibido las cosas tan mal. Entonces, si no lo habían recibido tan mal, ¿por qué todavía no se ven en hechos los arreglos? Ni siquiera estamos pidiendo las inversiones. No se ve reflejado el tema de los arreglos de las calles, ¿no? Es muy... es una gran incógnita, un misterio de Uritorco. Sí, bueno, el misterio, ¿sabes cuál es? Que creo que todos nos vamos a preguntar lo mismo. Sí, los vecinos, sí. Todos los vecinos nos preguntamos lo mismo. En los distintos barrios.
en los distintos barrios, ¿sí? Porque Ujú. todo no es que solamente pasa, nosotros vivimos acá en La Gemela, no es solamente que pasa acá Sí, en La en Gemela, varios pasa en todos barrios. lados. Ujú. Una vecina hace el reclamo de una pérdida de un caño de agua, pero mal, una pérdida una fuente de agua. Claro. Hace el reclamo y la gente de EMO, no sé si autoridades de EMO no, de la COPI, Ujú. si autoridades de la COPI o si empleados de la COPI, no sé bien ahí Claro, sí. quién es el que le receta el reclamo, le dice que no pueden arreglarlo bien a eso porque no hay presupuesto ¿Qué? ¿No hay presupuesto para arreglar los caños? para arreglar los caños. O sea, hicieron presupuesto para reforzar el suministro, para hacer obras, pero no para reparar. Eso Claro. es lo que más o menos No, entiendo. no sé, la verdad que no sé, es un misterio, estoy hablando de un misterio. Es un misterio, Lurito. Sí, sí, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿para qué hicimos tanta historia? Perdimos patrimonio. ¿Sabes para qué? Para la foto. Sí, para la foto, sí. Para la Sí. foto de campaña. No, y deshacerse el problema, se lo doy a otro, ¿entendés? Sí, pero recae igual siempre en el O sea, contribuyente. me cacho en la gestión, así te digo. Bueno, sí, bueno. O sea, eso es gestión. Eso es Es, conseguir cosas es indigestión. imposibles La- que logró el que intendente. logró el intendente. Sí, sí, Ah, sí. Que se tiran esa va a loas. ser la gestión que va a hacer a nivel provincial también. Bueno, pobre. A mí lo A que ver. el otro día lo felicita, o sea, Canal 2 le hizo una nota, Sergio, porque bueno, amerita todas las cosas institucionales de los municipios. Por lo general, cuando hay movidas así, los noticieros inclusive a veces son pagos, pero a veces no, a veces está dentro de la tarea del periodista ir y preguntar. Entonces, Fabricio contaba que se sentía orgulloso del reconocimiento y yo pensaba, pero es un reconocimiento político partidario, porque no es un reconocimiento a una gestión de obra pública que haya valido la pena elogiar, por lo menos en lo local. Yo no sé qué venden. A veces en política uno ve, ¿no?, cómo venden espejitos de color. Me acuerdo en la campaña de uno de los candidatos, no voy a decir cuál, por una cuestión de respeto, había venido a hablar uno de los bares de Capilla, Ajá. a un bar del centro, que Sí. por lo general siempre ese partido siempre se reúne ahí. Y yo pensaba, cuando vi la nota, pensaba, ese referente político, ese dirigente, ¿tendrá idea de lo que hace su referente acá en la localidad? Su De las, referenta. sí, de las cosas extrañas que pasan. Capilla, no sé. O sea, ya ¿Viste? Argentina, Y yo digo, ¿viste si que dice Argentina no la supiera, comprenderías? No la entendería. Bueno, sí, Capilla. digo, si supiera lo que está respaldando con el sello, con su partido, entonces calculo que por ahí a Fabricio le pasa lo mismo. Él vende una cosa que, no sé, maravillosa, de Capilla. Pero en los hechos no es así. Capilla es un mundo aparte, como decís vos, no lo entenderías. Sí. Se supone que uno Porque, cuando está gobernando está haciendo lo mejor que puede para su pueblo sí, y sí, que su deseo es quizás volver a postularse, volver a ganar pero por el ponele, ¿no? propósito, Por su ambición no, política. pero Pero esta por gente su ni siquiera ambición eso. política, Ponele, no, por su pero ambición, ponele, eso es lo que pasa. Claro, pero a ver, ¿quién te va a votar con esto que está pasando? O sea, No sé, igual, es incongruente, mira, ¿no? Miguel, yo el otro día veía una encuesta, creo que hablábamos anoche de eso, de Kicillof, ¿puede ser? Sí, Chicos, sí. todavía tiene el 25%. Después de lo que hizo con el IPF, lo que estamos remando, ¿quién vota a Kicillof? Bueno, hay gente que lo vota. Bueno. ¿Pero por qué lo votan? Porque no lo quieren a Milei. O sea, porque no me vas a decir que lo votan por la gestión. Sí, es multicausal, dijera Javier. Es multicausal. O sea, parte ignorancia, parte, digamos, Comodidad. el corazón, también, Sí, lo emocional, porque sí. me gusta, porque lo quiero, porque Sí, lo representa a mis ideales, ¿sí? Y bueno, es así, en realidad. Sí, bueno. Y lo mismo Lo pasa en todos los entiendo, ámbitos, pero o sea, lo entiendo, pero no lo comprendo. bueno. Pero bueno, Sí, yo no soy quien para entender y comprender nada. Soy alguien, un ser humano más que anda caminando la calle, qué sé yo. Bueno. te puedo hablar, se hizo una audiencia de la Ajá. COPI, lo estoy buscando por acá. En Carlos Paz fue. Sí,
Sí, una audiencia de la COP y Carlos Paz. Porque acá hay algo que quiero aclarar, que creo que ya lo aclaré una vez. Más allá de que no haya sido licitada la empresa que sea para que se hiciera cargo del agua, porque bueno, ellos ya consideraban que había, digamos, un precedente que habilitaba que era una buena opción. Yo quiero, y ojalá Javier lo logre, que el funcionario público, cuando toma decisiones malas, Sí, responda con su patrimonio. más vale. Se puede equivocar, Debería. un funcionario se puede equivocar, pero si vos todo el Capilla del Monte te está diciendo que venía con un antecedente X, la COPI, que por eso necesitábamos que se hiciera una licitación, ya no es una equivocación, Ojo, porque vos sos ojo que acá representante de tus no le echemos representados. toda la culpa a uno solo, ¿eh? Porque, No, a ver, la oposición los cooperativistas y también. el representante de los cooperativistas acá, Ujú, sí, que es Federico Fumiato también, ujú, el Fede, sí. él impulsó esta iniciativa. Sí, sí, la ¿Sí? impulsó, sí. Entonces tampoco le echemos la culpa No, al pero chancho, también echémosle la culpa que le da de comer. ¿Sí? sí, en realidad uno tiende a creer que hay algo raro. Y encima ahora, por ejemplo, a Fabricio en esta cosa de infraestructura, que lo subieron, que qué sé yo, está vinculado con las cooperativas. ¿Vos sabías, Miguel? Y pero sí, Es un es que cargo es que la está... política provincial. Bueno, y te quiero decir algo, en la legislatura, que lo dije la vez pasada, se aprobó, creo que lo leí, por eso no lo voy a volver a Sí. leer, la expropiación por parte, y eso lo van a manejar las cooperativas, gente. ¿Y qué dijo Javier? La expropiación está mal, porque es robarle Exacto. la Robarle propiedad privada. exacto. Sí. Es un delito sobre la propiedad privada. Claro, Pero bueno, te dan pan y circo, se quedan con tu casa. claro. Y vos sos Le feliz dan pan y aplaudiendo. circo y vos aplaudís y te quedan con la casa. Y se quedan con, Vamos todavía, vamos. pero bueno, es así. Bueno, Bueno, esta nota queda acá. No podemos evitar que nos salgan esos comentarios, disculpen. Esta nota que hay acá, que es, sale en Instagram, porque ni siquiera vos fíjate, Ajá. este tipo de instancias de audiencia Claro, no salen en los medios. no. En los medios Se ni está gráficos, utilizando el Instagram, que se es algo invisibiliza. chiquito, sí. Y como bueno, acá también el defensor del pueblo está queriéndose hacer ver, también gracias a Sí. eso podemos ver Entender algo claro, de lo que no quieren qué mostrar. se hizo, sí. El Ujú. defensor del pueblo, Víctor Curvino, acompañado de un equipo de abogados en la institución, participaron en la audiencia complementaria por el juicio realizado contra la cooperativa integral de Carlos Paz. A ver qué más nos dice. Y eso Bueno, es todo. en ¿no? esa audiencia se expusieron los motivos por los cuales la Defensoría del Pueblo lleva a cabo esta demanda. Seguimos trabajando por el reintegro, atiendan bien vecinos de Capilla del Monte, seguimos trabajando por el reintegro del dinero hacia los vecinos y para que cesen las prácticas abusivas por partes de la cooperativa en contra de los ciudadanos de Villa Carlos Paz. Bueno, ¿Sí? Exactamente eso vamos a bregar porque pase cuando este gobierno cambie. Si no lo Sí. podemos hacer antes. sí, vamos a ver si la COPI cumple con... Vuelvo a decir algo, yo no tengo nada es estructural el problema, no tiene que ver con la persona que está frente al público, porque es el que pone la cara, vos tenés un jefe. Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque no hubo una licitación pública. Fue una Exacto. adjudicación ¿Qué directa. pasa? Lo mismo con con esta motoniveladora. ¿Por qué no hay Claro. licitación? ¿Por qué no hay licitación? Lo mismo que cuando va alguien a ofrecerse para trabajar, yo tengo un título, quiero trabajar acá, ¿dónde tengo que hacer? No, ¿sabe qué? No necesitamos. ¿No necesitamos? ¿Sabes ¿Dónde no qué me suena necesitamos? esto? Que me suena, por ahí tengo algo ¿Qué es de lo que vas ficción. a ver que no quieren que veas, que no te puedes sumar Claro. a un equipo si no sos parte de todo eso? Te decía que, ¿sabes lo que me recuerda esto? Por ahí a lo mejor es porque veo mucha ficción, ¿no? Sí, Pero bueno, pero esto es Narnia. Sí, estamos en Narnia, así como hace el ex internet. Sí. Que fue a una oficinita allá en el gobierno de Córdoba y dijo, ¿qué hago con esto? Es una brasa caliente, no sé qué hacer. Y le dijeron, ¿sabe qué? Tomá, dásela a que este te lo va a solucionar. Y así estamos, ¿entendés? Así estamos. Sí, no lo podemos asegurar. Pero son todas No, al yo no te haber dije que es algo de transparencia,
queda liberado a la imaginación y uno empieza a atar cabos porque no te da, la coherencia no se Porque el papi aplica. Carlitos de Capilla Sí. se queda con todo y ve la oportunidad de quedarse con más y bueno, Sí. aprovecha la situación. Ahora yo te digo, ¿qué pasaría si el tema este de lo que se aprobó en la legislatura, porque lo hablábamos el otro día en el grupo, y acá hay lugares que no están habitados, que también hay tierras que deben de ver impuestos, supongo, y se empiezan a hacer empiezan a hacer expropiación y después cuando llega la época de votar, ay, tomá, vos te haces cargo de la deuda, yo te doy el terrenito. ¿Vos te acordás de la reserva? Porque no sería la primera vez que ¿Te pasa. acordás de la reserva? Sí. ¿Vos sabés que me dijeron varios vecinos de ahí que están cercando y están loteando parte de la reserva? ¿Viste? ¿Eh? No me habías contado, me estoy enterando en el aire. ¿Y sabías que los hijos o sea, los que están, los que han visto, digamos, testigos que han visto, están loteando ese lugar, dicen que son hijos de un funcionario o exfuncionario? Dicen, ¿no? Son las ¿Que malas estuvo lenguas. con el Duc? No. ¿Estuvo con el Duc? También es un funcionario, digamos, de la casta que viene hace rato. Cada vez que hay un gobierno peronista, está él ahí. Si no está en Acción Social, está en el hospital. Si no está en el hospital, está... No me digas. Y está... ¿Puntero? El puntero histórico de Capilla. Claro, sí. Bueno, listo. Está. Te tiro, esa es una noticia para investigar, no se sabe. No, son habladurías. Son habladurías. Son... Que no podemos aseverar, pero testigos, digamos. Pero bueno, es la gente que habita la zona, ese barrio. Sí, les llamó mucho la atención y algunos se atrevieron a decir que ya han vendido algunos de esos. Bueno. Que no son de ellos. Entonces después se viene el tole entre el vecino que te va a poner el voto porque vos le diste un terreno más barato, qué sé yo. Como pasó, viste que ahora descubrieron que no sé cuántos bolivianos venían a votar, pero, o sea, esos son los votos comprados, ¿no? Ahora, chicos, si ustedes se dejan comprar un voto ya a esta altura de la democracia, y bueno. Pero pasa. Bueno, Marce, te voy a invitar, nos hemos pasado un montón de la pausa. Bueno, dale. Y serán dos pausas. Casi hicimos, sí, así que casi hicimos dos. Serán dos bloques. Así que bueno, te invito a que vamos a un pequeño descanso. Una pausa. ¿Córdoba está sufriendo este momento de la economía argentina? El sector industrial de Córdoba sufre lo que le está pasando, creo que a muchas provincias. Córdoba sigue con el mismo gasto que tenía hace 2 años atrás. Si vos no achicas el gasto, no achicas los ministerios y seguís con el mismo gasto, evidentemente la carga tributaria que Nación puede bajar no se ve reflejado en cada una de las pymes cordobesas porque lo agarra la provincia y se abusa con la carga impositiva. Bueno, Marce, estamos en el segundo bloque después de este primer bloque. Largo, sí. Bueno, lo que pasa es que el tema, viste, para hablar. Sí, hablando un poco del tema de las tierras y todo eso y del monte, los vaquianos. Había estado circulando en redes un reclamo de los vecinos donde se expresaba que estas personas que asesinaron a los perritos, eran guías o trabajaban en cabalgatas, algo así. Estoy esperando si me las mandan de nuevo, de algún WhatsApp la nota, porque se me perdió en el teléfono. Pero bueno, voy a hablar un poquito más, no quiero ser incisiva con el tema, pero en esa reunión del Consejo Deliberante, donde bueno, se hizo una carta de repudio, terminó, nosotros nos tuvimos que ir un poco antes, pues teníamos una reunión, pero la gente que se quedó hasta el final nos contó que lo que le reclamaban los vecinos finalmente al Consejo era cómo puede ser que no hicieran nada, que para qué estaban ahí, para qué eran funcionarios, para qué estaban ahí. Bueno, el aplauso fue masivo ante esa contestación de los vecinos. Los ediles lo único que hacían era mirar los papeles, no podían dar respuestas a eso, y que bueno, que surgió de una vecina un comentario al respecto de algunas cuestiones no claras, no claras con el tema de manejo de sobres y qué sé yo,
con respecto a, creo que al a lo que viene a ser el acceso al Cerro Uritorco, ¿no? Por parte de Fabricio. Y bueno, obviamente se enojó Francisco, como suele suceder, y empezó a hablar de la investidura, no voy a permitir, no sé qué, y bueno, ante la defensa entiendo el enojo, pero dejen de hablar de la investidura. Mira, La investidura, quiero me que- levanto y está me bien, pongo una pero, a remera, ver, qué sé parate un yo, poquito. ustedes son nuestros empleados. hablemos de la investidura y de lo que significa la investidura. A ver, Sí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo Deliberante? sí, ¿Sí? dale, Y esto lo dice hablame el de la 81, investidura. del 81 Sí, 02. pero igual hablaban Vos- del intendente, ¿eh? Bueno, El reclamo pero, fue en ese pero a ver, momento. el pueblo fue Autoridades. el pueblo fue y se explayó y manifestó. se manifestó acá Ujú. en el Consejo Deliberante, Ok. ¿sí? Sí. Bueno, el Consejo Deliberante Ujú. podría haber pedido un informe al intendente, al área de inspectoría, Sí, lo citar a los pidieron. funcionarios, bueno, Pero citar a los dieron- funcionarios, No, no lo cito. ¿ves? No, es que no tiene funcionarios. investigar las No, irregularidades. No, ¿sí? mandaron inspectoría a la casa de los dos Podría haber, vecinos. a ver, aunque sea para conformar a los vecinos, ponele que a ellos les pareciera que no era tan importante, Claro. pero créate una comisión investigadora, No. hace participar, digamos, a las los- ONG que son proteccionistas. No ¿sí? saben para qué están sentados en la silla. O sí saben, para probar lo que les dice el jefe. Y bueno, ¿Ah? para levantar Pero la manito. Exacto. Pero para cumplir su rol, que es representar al ciudadano que los votó para representarlos, no están. Porque les cuento, no está solo el oficialismo ahí. Ahí hay una oposición. ¿Hay una oposición? Pregunto. Bueno. Pregunta, Mario. Bueno. ¿qué pregunta? Cuando se puso álgido, ¿no? La defensa de Francisco de la gestión y qué sé yo, y la investidura, que es lo que siempre pasa, se levantó el 90% de la gente que estaba, calladito, y se fueron casi todos. Y la vecina que había hecho la pregunta incómoda, insidiosa, por así decirlo, se acercó a Francisco y le dijo, no te olvides que vos sos un vecino común y que el que manda es el pueblo. O sea, palabra más, palabra menos, los representantes no son más que los representados, creo que no lo entienden. ¿Y sabés por qué quieren seguir ahí indefinidamente? Porque sin ese rol ellos no van a poder, o sea, si vuelven a su vida normal, va a ser muy difícil que no se encuentren 2x3 cada 2 pasos con alguien que le diga, vos dejaste a Capilla en este estado calamitoso. Entonces es mejor, con las orejeras, seguir escalando y salirse de Capilla a otros roles públicos, estatales, políticos, que ver la realidad que nos están dejando. Sí. Bueno, Miguel. Bueno, 24 de marzo. Otro tema, sí. Bueno. Día de la memoria. Bueno, yo voy a hablar cortito por respeto a la gente que realmente perdió, ¿no? Inclusive los subversivos o familia de gente que conoció un subversivo, porque también sucedió eso. Yo no justifico la violencia en ninguno de sus aspectos, ¿no? Es el fracaso total de la política. Por eso a veces cuando me dicen, no, porque no te hablé, porque qué sé yo, no, yo creo que la política es consenso, creo que es necesario poder llegar a un acuerdo. ¿Sabés qué? Parte de la política, de una de las funciones de la política es reconocer que siempre hay 2 o más bandos. Exacto. No es solamente uno. Exacto. Entonces, por lo tanto, hay más caras de la moneda. Exacto. Entonces, la política tiene que contemplar todas las caras de la moneda para tratar en lo posible de ser justo. Bueno, no voy, entonces vuelvo a decirte, a hablar mucho del tema porque sé que hay gente que sí, que en menor grado terminó pagando el pato, pero de los dos lados, gente. No solamente del pueblo rebelde, del pueblo disruptivo, de los dos lados. Sí, se ha puesto en tela de juicio el número, ¿no? Pero yo creo que no sé, capaz que es menos, pero yo creo que es secundario, no sé el número. Exacto.
Y como pasa Una con la persona ya es eutanasia. importante. Exacto. Exacto. No es importante el número, ¿no? Sino la calidad de lo que pasa, El el hecho en sí. No es importante si era un perrito, no es que porque sea un perrito, o sea, lo puedo llevar a todos los extractos, lo que estoy diciendo, y no me voy a ir por la ramita porque Miguel me Bueno, dice, ya estás como el ¿Querés que monito. te traiga, para que así, si querés darle un cierre a ese tema, porque Ok. así vamos al otro? Dale. Bueno, sí. ¿Qué tiene que ver con todo esto, ¿no? Con lo que es el tejido social Ujú. de un pueblo, de una Ujú. sociedad, de una comunidad como Capilla del Monte, ¿no? Sí. La educación Mm. en Capilla del Monte. En ¿Sí? todo, en toda la Argentina, la ¿Querés que te educación. lea unas estadísticas? Que Seis- tiene que ver también con la violencia. Claro. Sí, sí, Y está sí, vinculado. y la Contame. intolerancia que La hay, digamos, ¿no? intolerancia hacia lo que el otro es. Porque mucha gente dice, bueno, estos son, ponele, liberales, libertarios, están con Milei, la libertad avanza y toda esa historia, y te van clasificando, te van poniendo en Sí. unas cajitas así, Sí. que no son tan así. O No. sea, toda la gente, más allá de los colores políticos, tiene su propio pensamiento crítico, y debe Exacto. ser así. Y sí. ¿Sí? Es el Entonces, individuo, claro, el engranaje exactamente. de Pero un tejido este social. encasillamiento de la Sí. gente, de la sociedad, es lo Sí. que lleva a este tipo de problemáticas. Como lo Claro, es, como la del 24 de marzo. como La lo es violencia. el bullying también en las escuelas. El bullying en ¿sí? las escuelas. Te quería leer esto. Esto es de Córdoba, ¿eh? De De Córdoba. Córdoba, una 6 de estadística de cada Córdoba. 10 chicos sufren bullying o agresión en las escuelas o en redes. ¿Ustedes ¿sí? ven que hable el sistema de eso seriamente? No habla. Bueno, Más del 66% de los adolescentes está afectado directa o indirectamente. ¿sí? ujú, El país, o sea, Argentina, está entre los primeros del mundo en acoso escolar. Y en Córdoba, el 63% de los estudiantes secundarios sufrió o sufre bullying en algún momento. Más del 90% conoce casos cercanos. O sea, sí. es una Lo sé. problemática que está invisibilizada. Yo les voy a contar algo, porque surgió un debate en redes el otro día de una publicación que salió, obviamente no de nosotros, son publicaciones que van circulando en redes de otros lugares. Y empezaron a debatir los que comentaban. Entonces uno decía, no, porque tenés que educar a tu hijo, porque entonces el problema es en la casa, los maestros no sabemos cómo contener. Yo les voy a decir algo. Ustedes fíjense que los niños, un niño normal, que tiene digamos, ¿cómo se dice? El reloj biológico bueno, no me acuerdo ahora cómo. Que duerme las horas normales, está despierto y en actividad entre 9 y 10 horas por día, de las cuales cuando está escolarizado pasa 6 horas en una institución, que en teoría vos cuando lo dejás en institución lo dejás al resguardo del docente y de la institución. Y esto también tiene que ver con el caso de la eutanasia de Noelia, ¿no? Que estuvo resguardada en una institución. Sí. Vos lo dejás 6 horas al alumno. Y uno de los roles de la institución educativa, ¿no? Es ayudarlos a la inserción social. Vos podés tener a tu hijo en tu casa solo y no sabes cómo se desenvuelve cuando entra en un núcleo, sistema, claro, sí. en un núcleo donde hay otros niños. Cuando interactúa con otros niños. Exacto, que vos no sabés si él por ahí por querer pertenecer, por querer sentirse integrado, valorado dentro de ese núcleo social, empieza a hacer cosas que en tu casa no hace. Sí, que no haría nunca. No haría nunca, porque vos como padre no es que no estás cumpliendo el rol, no es que no lo enseñaste, que no él ahí, vos estás 6 horas el niño. No puede ser que un docente no escuche, ¿no? El reclamo del niño, que muchas veces inclusive se lo calla hasta las últimas consecuencias, por la necesidad de pertenecer a una sociedad. Entonces, sí, es importante el rol de la familia, pero el rol del equipo docente en escuchar las problemáticas que se suscitan es vital. No es algo que está inconexo. Bueno, yo quería traer a colación este tema porque acá en Capilla del Monte, aunque invisibilizado, es un problema que va creciendo. Exacto. ¿Sí? No lo vemos, pero va creciendo. Tanto en la primaria como en el colegio secundario. En Estados Unidos, o sea, Sí. es tan grave el problema que
puede tener dos desencadenantes cuando llega a extremos graves. Uno es el suicidio del menor, que se está viendo mucho, y otro es que un día le agarra la locura al niño y va con un arma a la escuela y mata a todos. O sea, o implota o explota. Pero esto hay que abordarlo. Esto hay que abordarlo. ¿De qué inclusión me hablan, no? Las banderas, las causas nobles, si cada vez tenemos peor este problema en las instituciones educativas del país, te diría, no solo de Córdoba. Del mundo, te diría. ¿Cuántos en Estados Unidos, cuántos casos de que el chico entra y empieza a matar a todos los que están en la escuela? Empecemos a abordar las problemáticas. Esto es el debate cultural. Esto es realmente lo que tenemos que cambiar. Este es el núcleo del conflicto. Y nos atañe a todos. Sí. Bueno, te sigo contando las estadísticas. Uno de cada 4 chicos que sufre bullying, da a conocer lo que le está pasando. Los demás lo callan. Lo callan. ¿Sí? Hasta que empiezan a tener patrones conductuales. Claro. Que empieza uno a decir, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no aprende el niño que va a la escuela? ¿Por qué no presta atención? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo empujó? ¿Por qué se defiende? Según la justicia de Córdoba, en sus estadísticas dice que los casos, digamos, los reclamos más asidos, digamos, ¿no? Es que, bueno, los padres denuncian la falta de respuesta institucional. Es que son 6 horas, de lunes a viernes, de 5 días a la semana, 6, 7 horas. Demoran las escuelas, que escuelas demoran o evitan activar protocolos para, digamos, no ensuciar la institución. Exacto. ¿Sí? Casos donde el problema recién se visibiliza cuando la situación ya es grave. Es extrema. Chicos, ningún niño nació hecho una mala semilla. O sea, en esa construcción social, ¿no? Tanto individual en la casa como en la inserción social, es donde se va desmadrando, digamos, la energía prístina, por así decirlo, del corazón, de los corazones de los niños. O sea, ahí es donde empieza la corrupción, desde tan temprana edad. Y hay sobrevivientes, y hay sobrevivientes de esa situación que no llegaron ni a implotar ni a explotar, pero que después tienen secuelas como adultos, ¿no? Que afectan a toda la sociedad. O sea, obvio. Fijémonos, claro. Lo que tenemos termina hoy por siendo hoy. Intendente. Bueno, escuchá, patrones tanto no me atrevo repetitivos, que bueno, también la justicia de Córdoba que habla, ¿no? La víctima cambia de escuela, el agresor se queda en la misma escuela y el sistema resuelve sin sanción real. Sí. Esto Antes aparece en múltiples informes y testimonios. En mi época, te echaban de la escuela. Ahora no, porque la inclusión, ¿sabes qué te suelen decir? Y bueno, el niño tiene que aprender a manejar los conflictos. Esto es la vida, te dice. Para padres, digamos, que estén que tengan también esta misma problemática, les queremos decir también que hay una ley nacional, que es la 26.892, de convivencia escolar. Esta ley promueve el diálogo, busca prevenir la violencia y no establece sanciones fuertes. Por lo cual también habría que verla, ¿no? Ahora con esta nueva... Además vamos a tener un problema acá, porque si nosotros bajamos la edad de imputabilidad, como pasó con el otro día vi un informe de un niño, hace poco, los 9 niños que movieron a las autoridades de la institución, la nena ya se mató, Fernanda se llama, claro. Se llamaba, y se cansó la madre y empezaron. ¿Y por qué la madre no la sacó? Porque si la madre la saca, resulta que la institución te dice que vos le estás provocando un daño porque es un derecho el menor. Porque no es tan fácil solventar una menos en la provincia, que eso también no está contemplado, una escolaridad en casa y después que rinda. Porque te piden un montón de cosas y eso es dinero también, trámites, toda una serie de cosas. Entonces vos encima, en el afán de proteger, y esto se ha hablado en el Senado, en charlas que se han dado, en el afán de proteger tu hijo, sos condenado como si fueras un delincuente. Entonces no es tan fácil pensar, ¿y por qué la madre no lo sacó? ¿Por qué la madre lo siguió mandando? No es tan simple, no es tan simple.
No, porque el sistema no te acompaña. No. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, está la ley 10.151 que incorpora el tema en la educación. Ujú, Y la ley 10.222 que crea un programa específico, digamos, para el tema del bullying. ujú. Pero bueno, en la legislatura de Córdoba no se está trabajando No. en ese tema No. ahora. Sí, en Salta hay una legisladora que está trabajando, pero bueno, acá en Córdoba ni siquiera los asesores de Prunoto, En que Chaco son más de también. 1000, que Que también... están abriendo escuelas por todos lados, con los y- libritos, miren qué ¿Escuchaste, no, que lindo. te dije? ¿O querés Sí. invisibilizar el tema No, de los no, asesores de no. Prunoto, que son más Ay, de no, 1000? no, ya No te la han dije. asesorado en ese tema No, del no. bullying No, tampoco. porque están en Narnia. Lo que pasa Pertenecen que al grupo de gente que está en aparentemente Narnia. los hijos de Prunoto estarían, no sé, en un offshore, no sé qué estaban diciendo últimamente. Sí, no sé. Pero bueno, No sé, no voy a hablar entonces no de se va a preocupar. ¿Qué se va a No, preocupar la no, Prunoto por no. eso? Pero después venimos, inauguramos escuelas, inauguramos universidades, no hay personal docente, no hay Inauguramos fábricas de personal docente alfajores. capacitado, no hay, pero bueno, para la foto sirve, ¿no? Bueno, listo. Entonces, bueno, ya nos hemos excedido del tiempo. Bueno, Este, yo voy a decir algo de la eutanasia. bueno, sé breve, No es el problema, porque los no es el tiempos problema televisivos son... no es el problema en sí lo que ella haya querido como individuo o no, me parece un tema secundario, aunque fue un tema determinante en el caso de Noelia, en España, sino que a mí me preocupa más que hayan matado al único testigo que podía denunciar a la institución y a las personas que la habían abusado. Y fue en manos de del propio Estado que falló, que ella recibió la inyección letal. Los dejo pensando. Bueno, yo también, yo también, de envidioso, también voy a dejar pensando en otra frase. Bueno. Estábamos hablando del bullying y que no es un hecho aislado de la Capilla del Monte, porque nosotros tenemos un montón de idiosincrasias acá en Capilla, un montón distintas, sí, de factores sociales acá en Capilla, y un montón de escuelas, de instituciones educativas, tanto, digamos, tradicionales como no tradicionales, ¿sí? Sí. Y a veces en las instituciones que son no tradicionales es donde hay veces que se suele tener más casos de bullying. No digo que sea el caso de Capilla, pero digamos que se trata. ¿Por qué no se ocupa de eso el Consejo Deliberante también? Y sale, ¿Vos en serio crees que ellos saben qué atribuciones tienen y qué deber tienen al estar sentados en esa silla? No sé, te lo dejo, te dije que era para algo para dejarlo pensando. Ok. ¿Sí? Lo dejamos pensando. Ok. Porque hay que acordarse en el 2027 de que hay todavía esperanza y de que hay gente que ve lo que hay que hacer. Sí. Bueno, como nosotros. Marce, esto ha sido Roma. No paga traidores. Chao, chao. Nos vemos.